interés cultural de Sesimín. Hoy es un día muy especial porque vamos a celebrar como si fuera el 3 de diciembre el Día Panamericano del Médico. Tenemos un invitado muy especial, un tema que se llama Breve Historia de la Música Clásica para Todos. Es el doctor Rodrigo López Rodríguez, colega, compañero de trabajo y gran amigo. ¿Quién es Rodrigo López Rodríguez? Rodrigo es médico ortopedista que se ha dedicado a la cirugía de hombro y rodilla, tanto en la parte artroscópica como en la protésica, y a la traumatología deportiva. Su práctica privada desde hace 21 años la ejerce en Sesimín, el Centro de Cirugía Mínimamente Invasivo de Bogotá, y tiene vinculación docente en el área de hombro y medicina deportiva con la Universidad del Bosque. Rodrigo se formó como médico en la Universidad del Rosario en Bogotá y posteriormente hizo la especialización en ortopedia y traumatología en la Universidad del Rosario. Rodrigo también viajó e hizo una subespecialización en traumatología deportiva en la Houston Sport Medicine Foundation en Columbus, Georgia, Estados Unidos. Rodrigo pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Cirugía y Rodilla y Medicina Deportiva SLAR, miembro titular de la Houston Sport Medicine Society, miembro internacional de la American Academy of Orthopedic Surgeons, miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, SLAO Federación. Rodrigo fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología durante los años 2007 al 2009. Ha escrito múltiples capítulos en libros, artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. ¿Y cuáles son las áreas de interés de Rodrigo? Las siguientes: la ortopedia y traumatología deportiva, la cirugía de hombro y rodilla, la cirugía artroscópica, los reemplazos articulares de hombro y rodilla, la historia universal, la música clásica, de lo cual se va a referir hoy, y todos los deportes, con énfasis especialmente en el fútbol. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy, y sabemos que va a ser una excelente tertulia. Quien nos va a hacer la moderación es también nuestro gran amigo y miembro de este grupo, Henry Pava. Henry ha participado en varias ocasiones aquí en tertulias con nosotros musicales, él con su grupo, durante la pandemia con la familia, con los hijos. Henry, además de ser un buen economista, se dedicó a la música, el fundador y director para mí de una de las orquestas más importantes de Colombia, y diría que la más importante de Bogotá, que se llama Macoré. Gracias, Henry, por acompañarnos, porque, verdad, eres un profesional de la música y esta compañía en la moderación es muy importante. Gracias a todos los asistentes. Ya estamos conectados directamente 25 personas más los acompañantes, y estoy seguro que van a seguir conectándose más compañeros. Sin más preámbulos, Henry, te paso la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica de esta reunión, y tú le pasarás la palabra a Rodrigo.
Espero y gracias a todos los asistentes y por favor, incluyéndome, vamos a apagar los micrófonos para poder tener un muy buen sonido esta noche. Henry, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Jorge, por la invitación. Aquí estoy aportando mi granito de arena para hacerle una pequeña introducción al doctor Rodrigo López, que nos va a ilustrar sobre la breve historia de la música clásica. Estuve documentándome un poquito sobre la música clásica. Yo soy santandereano, acostumbrado y criado tocando bambucos y pasillos, y pues me le medía esto por la sugerencia suya, doctor Jorge, y voy a aportar lo que más pude leer y documentarme un poquito. Y básicamente la música clásica, en una hora, yo sé que el doctor Rodrigo va a ser imposible, por eso se llama una breve reseña sobre la historia de la música clásica, porque como decía Pascal, que esta mañana estuve leyendo, decía, no tuve tiempo de escribirte una carta breve, por eso te escribí una carta larga. Entonces me pareció una bonita reflexión para describir lo que va a pasar en este momento, porque el doctor Rodrigo en una hora o 45 minutos va a sintetizarnos una cosa que es básicamente la historia de la música en la humanidad, la historia de la música clásica que ha perdurado por tanto tiempo. Y ahorita viene hablaba yo esta mañana con el doctor Rodrigo, la decadencia de la música, porque ya no hay tantos compositores, ya no se hace una música seria, una música que perdure. La música que perdura ha sido la música clásica, el jazz, el rock, pero ya en este momento viene la decadencia de la música y la decadencia del arte en todo su esplendor. Entonces, pues es un tema muy interesante, no sé a quién se le ocurrió, pero me parece muy interesante la exposición que va a decir el doctor Rodrigo, que como les decía, va a ser muy sintetizada en una hora, pero pues le hago esta antesala porque sé que nos va a ilustrar eh, grandemente en este tema. Entonces, pues sin más preámbulos, eh, doctor Rodrigo, quedamos a su merced, como dicen aquí en Bogotá. Y muchas gracias a las dos personas que hicieron la introducción. Breve, a pesar de que va a ser larga porque son más de 45 minutos, pero es muy breve porque vamos a abarcar básicamente 1000 años. Debo introducir diciendo que yo soy un aficionado. Todo lo que voy a decir está basado en datos históricos. Por supuesto, le pongo un toque personal. Y desde ahora le pido excusas primero a los músicos profesionales que nos acompañan. Si tengo algún error, que voy a tener muchos, pero muy especialmente a los compositores que por alguna razón de tiempo básicamente voy a omitir. Y eso es una tristeza grande, no poder hablar de muchos de los compositores que a mí me hubiera gustado. Debo empezar también diciendo que no tengo oído, no tengo educación musical, no sé interpretar ningún instrumento, no leo partitura, soy un aficionado y pretendo hacer esto básicamente para aficionados. Empezar a definir música, y eso es fácil, viene del griego el arte de las musas, y más allá de esa definición muy física que es el arte de crear y organizar sonidos con la melodía, armonía y ritmo y todo esto, yo debo decir es un don divino del ser humano. No importa el género musical, es un don divino que gozamos el ser humano. Es una forma de comunicación y hacernos iguales a través de la música. Y para resumir, o sea, el que quiera irse ya se puede ir. ¿Qué es la música clásica? Y el resumen es una sola frase. Es la historia de la música occidental. Y más o menos 1000 años, unos más, unos menos, pero es más o menos del 1000 al 2000. ¿Y por qué la música occidental y no la música oriental, que los chinos empezaron a hacer música antes? Sencillamente porque el occidente se inventó un método de registro y notación basado en dos ejes.
el horizontal que nos da la melodía en el transcurso del tiempo y el vertical que nos da la altura del sonido, la armonía. Debo decirlo y reconocerlo que por lo menos en los primeros 800, casi 1000 años de esta música, desde el año 600 hasta el Renacimiento, estuvo íntimamente ligada a la Iglesia Católica. Los primeros documentos que existen en una tablilla de cerámica de un himno religioso vienen de Siria de 1400, después en Turquía apareció la primera notación musical 200 a 100 años antes de Cristo, en el año 500 de nuestra era aparece el primer texto básico de música que se usa casi por 1000 años. En el 600 el Papa Gregorio hace que sus monjes empiecen a recolectar sus cantos, por eso se llama el canto gregoriano, y los reyes carolingios del Imperio Franco los popularizan. Y en el 850 y en el 900 de nuestra era empieza a escribirse más sobre las tonalidades musicales. Obviamente hay una influencia griega como en todo lo occidental, un poco de Siria y bizantina, y la primera manifestación es el canto gregoriano, canto llano, básico, plano, limpio, escrito inicialmente en tetragramas, en 4 líneas o neumas, y después viene la evolución a los sistemas de modo y empiezan las diferentes sucesiones hasta que aparecen las escalas. Pero ¿quién es el que hace el corte específico en la historia de la música occidental? Un monje italiano, Guido de Arezzo, en el siglo XI, que toma las primeras sílabas de los renglones de este versito que cantaban por las mañanas a San Juan Baptista y les da la denominación a cada nota musical. Y después aparece a través de esto la mano guidoniana, que era, y se las escribían en las manos, que era como un soplete, inicialmente para que los cantantes pudieran leer la nota a primera mano y después fue evolucionando para convertirse en un método de enseñanza. Solamente para decirles que hay una forma de notación, digamos, origen francés, que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, y la notación anglosajona, el C, D, E, porque muchos vamos a tener discos que en vez de decir re menor van a decir D minor, etcétera, etcétera. A partir de Guido de Arezzo empieza a aparecer el pentagrama, y ahí empieza a evolucionar, se vuelve todo más complicado, las claves, los acordes, los signos, pero la importancia es de este señor Arezzo. Esto es lo que vamos a tratar, estas 6 periodos, la medieval o antigua, como digo, más o menos años de 1000 a 1400, Renacimiento hasta el 600, Barroco hasta el 750, Clásico hasta 1830, después el Romanticismo, que lo vamos a mezclar con los nacionalistas, después la moderna hasta el 1950 y la contemporánea de 1950 a los días de hoy. Muy breve historia, un par de ejemplos de compositores más representativos, sus obras y específicamente su influencia y su legado de ese periodo. Unos ejemplos de los estilos y los instrumentos típicos y un par de ejemplos. Empezamos entonces con la música medieval, que puede ser a partir del 600, pero está registrada desde el año 1000. Como decíamos, importantísimo don Guido de Arezzo, que empezó con la notación musical. Estos son compositores, importante recordar, o no importante recordar, digamos que la más popular de esa época es doña Hildegard von Bingen, una monje, una abadesa de Maguncia, Alemania, gran visionaria de la música. Y un ejemplo de 10 segundos de lo que sonaba en esa época. Y la forma en que fue variando la armonía vocal. Primero el canto llano, que es el que acabamos de escuchar, una sola línea vocal sin acompañamiento, ritmo libre, como hablando. Después vino lo que se denominó el órgano, que se adicionó una segunda voz en paralelo, pero en una octava distinta. Después viene el contrapunto, cuyo máximo exponente lo vamos a ver después en Bach, entrelazando estas líneas armónicas, y después viene la armonía, en donde 3 o más notas musicales cantadas forman un acorde. Doctor López, no se escuchó la primera sinfonía.
Ay, yo estoy ahí poniéndola. Ay, Dios mío. ¿No oyen nada? Nada, Rodrigo, no se oye nada. Ahí. No. Lo escuchamos a usted, Rodri, pero no la música. Huepucha, denme 2 segundos a ver qué pasa. Tranquilo, tranquilo, tomes el tiempo, aquí le vamos diciendo. Esto está grabado dentro de la presentación. Écheme a ver qué debo poner. Écheme a ver. Voy a repetir aquí, ustedes me dicen. ¿Oyen algo? No la música. Doctor Rodrigo, usted Hay que ponga un compartir volumen. el audio también. ¿Cómo lo comparto? Espere si verá. Eso es una plataforma de Zoom, ¿cierto? Sí. Va a tocar que salga Rodri y vuelve y lo comparte y ahí hay una opcioncita donde dice compartir con audio. Bueno, entonces déjeme, yo salgo del todo, ¿no es cierto? Sí, mejor. Y vuelve y comparte y ahí Bueno, en entonces las me opciones. meto aquí en el espérese, déjeme salir, grabaciones, salir de la reunión. Ya vuelvo a entrar. Dale. Tranquilo, vuelve y paga. Vuelve y paga, sí. Aquí estamos nosotros. Yo como moderador pues voy a llenar este espacio diciéndole que esa introducción que está haciendo él me parece maravillosa, maravillosa porque es la historia de la música y encontrando todo lo que estuve leyendo, decía que la música nunca es ajena a la sociedad que la crea. Es decir, que cada momento de esto, como el momento de la Edad Media que hablaba él del año 1000, después viene el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, ustedes se van a dar cuenta que en todo esto hay una sociedad que va acompañando a cada momento de esa era musical. Entonces, ahora viene la parte más bonita, que bueno, toda es bonita, pero la parte donde empieza Bach, que es entre 1600 y 1750, que es una época maravillosa, porque Bach ha sido como el padre de todo esto, de todos estos compositores. Después vino Mozart y después vino Beethoven, Haydn, Schubert. Entonces, esta época es la época más hermosa de la música clásica, que es la que más nos recordamos nosotros, ¿sí? La época de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Haydn. ¿Ya, Rodri? Pues yo puse compartir audio y video. Ahora pongo Sí, aquí. pero probablemente ya va a funcionar. ¿Lo escuchan? No. ¿Lo están escuchando? No, pero ahí, pero ahí tiene la opción de volumen, ahí, Sí, Rodrigo, no, está en mire, todo el volumen. ¿Lo escuchan? No. La música no. César, yo volví a salir y puse compartir audio y video. Cuando tú le das ¿Qué compartir será que debo pantalla, compartir? Porque cuando esto uno le está da grabado dentro de la presentación. tan raro. Cuando uno le da, Rodri, Muécheme a ver. Ay, compartir Dios mío, pantalla, siempre esta cosa. Muécheme a ver qué podríamos hacer. ¿Qué amor? No la salió antes. Ok. No la salió. Voy a inventarme. Seguramente sí en a la ver si casa, se pero puede. el problema es como ella está en la casa y él tampoco es un experto en ese. El micrófono. Si se la pasa a ¿dónde está el Cristina, no micrófono le podrá. del MacBook Air? no, Enfrente. pero venga, Rodri, cuando usted le da compartir pantalla, ahí le aparece unas opciones y ¿Aló? a la izquierda abajo le dice compartir sonido, no dice nada ahí no tienes que ponerle nada de video. Bueno, espere un momentico. Discúlpeme, entonces yo minimizo de tener video silenciar, ¿no? Micrófono, salida integrada, probar, cambiar, dejar, configuración de audio. Probar audio con grabación, estadísticas, no, César, no me da lo que usted me dice. No, es que ¿Aló? eso sale cuando tú le das compartir pantalla. ¿Me están escuchando? Ay, qué Sí, vaina. sí. Sí, lo estamos escuchando, Rodrigo. Silenciar, micrófono integrado.
¿Ya lo están No, escuchando? pero no la música. No escuchan, ay, Dios mío. César. Rodrigo, yo creo que son diferentes el sonido de la presentación cuando tú hablas y el sonido que está en los videos incluidos dentro de las diapositivas. Sí, por eso es que no es en los ajustes, Rodri, del portátil, sino dale compartir pantalla y a veces a la Hablo y izquierda, no, ¿qué abajo, pasaría? dice compartir sonido. Ay, ¿qué pasó? No, qué vaina, hombre. Busca compartir pantalla, como te dice César. Dale, mira, dale compartir pantalla, ¿sí? No. Espere, Rodri. Ay, Uno le da, póngale cuidado un segundo. Uno le da a compartir pantalla y aparecen unas opciones y dice, porque esto es también un Mac, un César, portátil écheme Mac. una manito. César. Sí, por eso, ¿me oyes? Rodri. Doctor López, él le está hablando. Doctor López, ¿nos escucha? Rodri, ¿escucha? Rodrigo, Perdió el audio de él. ¿por qué? Me va a tocar llamarlo por el teléfono. Llámalo, César. Yo lo iba a hacer ya, pero llámalo tú. Voy a llamar. Ahora sí. Listo, perfecto por Perfecto, se este lado oye. también. Listo, se está oyendo muy bien. Listo, Ya, Rodri. Rodrigo. Listo. Ok, Ese César es un duro. ahí estuvo. Ahí estamos a la orden. Doctor Arango, ¿y el doctor López nos está escuchando, doctor Arango? Porque me da creo la que- impresión que ahora él no nos oye. No, debe escucharnos, sí, debe escucharnos. Pregúntale por el chat. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto? Uy, qué vergüenza. Sí, No, sí, Rodrigo, sí. tranquilo. Ahí lo Rodrigo, estamos viendo bien. tranquilo, todo bien. Bueno, entonces Todo estamos en la perfecto. época medieval de la música medieval. Regrésate un par de diapositivas, Rodrigo. Ya déjeme, Roberto, permítanme, apaguen los y arrancamos porque ya perdimos mucho tiempo. Entonces, vamos, ¿quiénes son los artistas de esa época medieval? Y son indudablemente, empezamos con los monjes, con todas estas órdenes.
Y hay que agradecerle a los monjes que no solamente nos dejaron los cantos gregorianos tan hermosos, tan espirituales, sino nos dejaron todos los espirituosos. El Kyrie alguno. Los otros artistas, los juglares, que eran recitadores que hacían malabares como en las esquinas de nuestras ciudades, acróbatas ambulantes, pero de un estrato regularmente bajo, bailaban y cantaban. Y están los trovadores, que era lo opuesto, eran poetas y compositores que cantaban básicamente para la nobleza canciones de amor. Están los goliardos. Los goliardos eran curas renegados que renunciaban a su oficio religioso y se iban por las comarcas cantando y bailando. Regularmente eran poemas vulgares y satíricos contra la iglesia. No tan contra la iglesia, pero lo que nos quedó de ellos fue Carmina Burana. Y estaban los ministriles, que eran músicos profesionales que tocaban inicialmente en los castillos y después salieron a las calles y a las tabernas. Ejemplos de los instrumentos de la época: la fanfarria, antecedente de la trompeta, el laúd, el rabel, el tamboril. Y así sonaban. Obras musicales o géneros musicales de esa época, los dos grandes, el motete y el madrigal. El motete, que era una obra para coro basados en textos religiosos, inicialmente por la Iglesia Católica en latín, pero después de la Reforma a la cual nos vamos a referir inmediatamente, se empezó a cantar en inglés y en alemán. Esa transición al renacimiento lo hace el hecho que el motete empieza a ser instrumentado, o sea, la voz humana empieza a acompañarse con instrumentos y se convierte esa solamente de texto religioso y empiezan a aparecer textos seculares. Y está el madrigal quiere decir en lengua materna, que era música coral con textos de poesías. Hecho fundamental en la historia de la humanidad y de la música. La peste acaba con los músicos ambulantes. Nadie quiere quedarse en la calle expuesto a la peste, entonces se encierran y eso hace que sea más elitista inicialmente la música para la corte, para los que tenían cómo pagar a los músicos que se quedaran en sus castillos. Y a través de la mejora en la técnica del luthier, de los que hacían los instrumentos, mejora la calidad de los instrumentos y aumenta la clase media. Eso hace que haya una mayor difusión, como ya lo vamos a ver, de la música. Entonces, digamos que se acaban los monjes, empezamos el Renacimiento, que más o menos va de 1400 a 1600 y es denominada como la gran era de la polifonía vocal. Empieza, por supuesto, Iglesia Católica, los motetes y las misas, pero empiezan a aparecer los textos seculares, especialmente en Francia, con la canción francesa y los madrigales italianos. El gran hecho del Renacimiento es que empieza la era de la instrumentación, ¿no? Como acompañamiento de la voz humana. Y eso va progresando de la monofonía del canto gregoriano, el canto llano, pasando por la homofonía, que es una voz más melódica con acompañamiento y la que se utilizó inicialmente para los cantos de los himnos religiosos, a la polifonía, que son varias partes independientes de igual importancia, de la cual nos vamos a referir más adelante. ¿Qué pasó muy importante en esa época? Viene la reforma protestante contra la Iglesia Católica, Lutero y Calvino, con la gran anotación que Lutero era muy buen cantante y le gustaba mucho la música. Y la simplifica, porque la Iglesia Católica había hecho que fuera muy ornamentada dentro de la Iglesia, y Lutero dice, tiene que ser parte integral de la celebración religiosa y la feligresía tiene que cantar. Y esa es la base de la tradición germánica que hoy en día se extiende a todo el culto protestante. En el culto protestante, no tanto en la religión católica, nosotros podemos tener misa sin cantar, ellos no pueden tener celebración sin cantar. Al mismo tiempo, viene ante cada
acción hay una reacción, entonces la Iglesia Católica se reúne en el Concilio de Trento para la contrarreforma y dicen, tenemos que reducir la ornamentación para que los feligreses puedan cantar la música. Escritos importantes musicales de esa época, aparece en Florencia la primera colección de música italiana, en Maguncia el primer libro impreso de música y en Inglaterra la primera colección de música inglesa, pero muy importante, por primera vez aparece el pentagrama en la imprenta. Compositores importantes, estos solamente para que los tengan en cuenta, y tres muy importantes. Dufay, que empiezan con las misas más organizadas, y Español, que es el que empieza a componer motetes en el idioma castellano, Víctor Luis de Victoria. E indudablemente Giovanni Perluigi de Palestrina, italiano, muy rimbombante su denominación dentro de la historia musical italiana, el padre eterno de la música italiana, compone motetes, misas, madrigales y lo resume en una obra muy bella, Cantar de Cantares. Estos son los instrumentos de esa época. Importantísimo la viola da gamba porque da origen a los otros instrumentos de cuerda, la chirimía y el cuerno a los instrumentos de viento, las maderas. A pesar de que fueron muy importantes, uno cuando habla de la música del Renacimiento, uno tiene que pensar en el órgano como la música de las iglesias. Aparece muy temprano, en el siglo II antes de Cristo, y se denominaba el hidráulus en Grecia, que utilizaba la presión de agua para emitir sonido. Complicadísimo. Durante el Imperio Bizantino, en el siglo IX, un señor Urgun dijo, esto es muy complicado, metámosle aire en vez de agua. Y en el siglo XIV, este señor Machot lo tecnificó mucho. Y es impresionante el hecho de que un instrumento tan complicado sea el instrumento más importante en una época tan lejana. Y sí, uno siempre lo asocia con las iglesias. Entre el siglo XII y el siglo XIV fue el apogeo del órgano. Y uno no puede imaginarse una iglesia especialmente del estilo gótico sin su gran órgano. ¿Esto qué hace? Produce sonido al conducir aire y hacerlo vibrar a través de tubos. Cada tubo tiene un timbre y un volumen específico y cada uno tiene una tecla. Muy complicado. Eso es una serie de teclados, tubos, palancas, pedales, fuelles, clavijas, etcétera. A mayor volumen del tubo, mayor la columna de aire, las notas bajas, y a más corto y más delgadito, los tonos más agudos. La tocata y fuga de Bach, de unos años posteriores. Ejemplos de órganos, a la izquierda está el órgano más grande del mundo, ocupa 3 pisos, ¡ay, qué tristeza! Un centro comercial de Macy's en Filadelfia. Y a mano derecha, pues, abajo un ejemplo del órgano barroco y arriba un ejemplo de un órgano de sala de conciertos. Entonces, dejemos a los monjes, dejemos el Renacimiento y empezamos la música que más nos acordamos. Empezamos con el periodo de barroco, que va de 1600 a 1750, cuando empieza con la primera ópera completa y cuando termina con la muerte del mayor expositor del barroco, el maestro de maestros, Johann Sebastian Bach. Barroco quiere decir recargado, caprichoso, ornamentado, refinado, pero en últimas realista. Y es cuando definitivamente la melodía empieza a ser más acompañada de mayor número de instrumentos musicales. Y aparece una forma musical denominada monodia, en donde no solamente una voz que puede ser humana o dada por un instrumento agudo se acompaña de un bajo continuo, que es el que le lleva como el ritmo, como el tono.
se consolida el sistema de escritura y aparecen las claves mayor y menor. Se hace más continua la regularidad rítmica, el contraste entre el tiempo y la dinámica de las piezas, y se le da forma a lo que ha llegado hasta el día de nosotros, al concierto. Y esto es importantísimo. Se hace énfasis en lo que en Alemania se denominó la doctrina de las afecciones. Es un deber del compositor tocar la fibra del oyente, tocar la emoción del oyente. Aparecen todas las formas musicales que llegan hasta, como decía el día de hoy, la sonata, el concierto, la suite, el preludio, la fuga, la obertura, el oratorio, la cantata, etcétera, etcétera, hasta que llega a la máxima expresión orquestal, la sinfonía. Tiene 3 periodos este barroco. El temprano, que da paso de la polifonía oral a la monodia, que ya dijimos que es. El periodo medio, en donde aparece el concierto grosso, ya vamos a ver de qué se trata, y el tardío, donde se manifiestan los 3 grandes alemanes, Telemann, Händel y el más grande de todos, Johann Sebastian Bach. La primera ópera completa que aparece escrita y cuya partitura ha llegado hasta el día de hoy, Dafne y Eurídice, de Jacopo Peri. ¿Qué es la ópera? La ópera es un teatro musical, donde hay música y letra, donde unos intérpretes representan unos personajes y hay un grupo de artes que juegan un papel importante. Poesía, drama, actuación, diseño, iluminación, escenografía, vestuario, coreografía. Reducido en una sola bella oración, son grandes cantantes cantando música bella. Lo inventaron, ¿quién más que los italianos? En Florencia, que se autodenominaron el grupo cantata. Un ejemplo de ópera barroca. Pues sí, cada periodo tiene sus instrumentos, pero aquí los instrumentos cada vez son más tecnificados, dan unos sonidos más especiales. Violín viene del italiano violino, que es una viola pequeña, de ahí la importancia de la viola da gamba, que es viola de la pierna, que se apoya en la pierna. Se frotan las cuerdas y como es pequeño, pues da unos tonos agudos. ¿Y de dónde más que de Italia, especialmente de Cremona? El maestro de maestros de Lelutier, Andrea Amati, con sus 2 alumnos destacados, Giuseppe Garneri del Gesù y Antonio Stradivari. El de abajo a la derecha es el Mesías de Stradivari, un Stradivarius vendido, rematado en 20 millones de dólares. Está el clavecín, o para que harpsichord, acuérdense del arpa porque es rasgado, no es de percusión como el piano, es rasgado. También se conoce como clavicémbalo con B larga y gravicémbalo con B corta o cémbalo. En casi todo el barroco es el que toca el bajo continuo. Si ustedes ven en una orquesta barroca, está en la mitad y la orquesta enfrente. Y regularmente los grandes directores musicales han tocado el clavicémbalo. Ustedes tienen que ver a Herbert von Karajan dirigiendo Berlín, tocando Bach y él tocando el clavicémbalo. La tecla funciona una palanca, el plectrum, que es como una pluma, rasga la cuerda. El clavecín no es rectangular, es elongado, parecido al piano, y tiene un sonido más fuerte el clavicordio. Lo malo es que el volumen no lo afecta el golpe de la tecla, por eso... Por eso ustedes van a ver clavicémbalos con 2 pisos, 2 teclados con diferente volumen cada uno de ellos. Para orgullo nacional, el más grande intérprete del clavecín americano es de origen santanderiano, Rafael Puyana. Ahí está tocando los 2 pisos del teclado. El clavicordio es más pequeñito, más bonito, más casero, es rectangular, no es de rasgado, es de percusión,
La tecla actúa, funciona una palanca, la palanca hace que una hoja metálica denominada tangente golpee la cuerda sobre un puente de madera que es la caja de resonancia. Da un volumen muy bajito. Entonces, en general, no es de teatros grandes, no es para tocar con acompañamiento, y el máximo representante, a mi modo de ver, Carl Philipp Emanuel Bach, con su estilo sentimental. Ahí tocando, pues, al papá, ¿no? Una fuga de Bach. Hey. Este es el clavicordio, muy decorado, muy bonito, muy portátil, instrumento. ¿Y cuáles son los géneros del barroco? Y ahí empieza lo complicado. El gran género del barroco, la fuga. El gran maestro de la fuga, Johann Sebastian Bach. Más o menos es que cada una de las 3 o más voces entran una detrás de otra. Se imita y se modifica el tema inicial. Y el contrapunto es el arte de combinar 2 o más líneas musicales de manera simultánea. Esa es una fuga muy básica. Y está el canon, muy parecido a la fuga. Es una composición con 2 o 3 voces o partes en la que una melodía se inicia en una voz y se reinicia o se imita en otras. Más o menos es cuando, si yo estoy diciendo el puente de Londres está cayendo, cuando yo estoy en Londres empiezan el puente de Londres está cayendo, y así sucesivamente. El más famoso de todos los cánones, el de Pachelbel. El oratorio y la cantata. El oratorio es un concierto para orquesta, coro y algunos solistas basados en pasajes bíblicos o vidas de santos. Eso se hace en una sala de conciertos. Y la cantata es similar, pero se hace en la iglesia, y el gran maestro de las cantatas fue Bach. Pueden ser sacras, la inmensa mayoría, pero Bach también introduce las cantatas profanas. De hecho, tiene la famosísima cantata del café. Yo solamente quería poner todas esas cantatas y oratorios de Bach, son piezas musicales sublimes. Ese es un fragmentico del oratorio de Navidad de Bach. ¿En qué se diferencia el oratorio de la ópera? El oratorio tiene contenido religioso, la ópera son historias, y bien sea basadas en la historia, en la literatura, etc. El oratorio se interpreta como un concierto. En una sala de conciertos todo el mundo quieto. La ópera se interpreta en un escenario de un teatro. En el oratorio los cantantes están quieticos, en la ópera están actuando. Esa es la diferencia entre el oratorio y la... Y el más famoso de todos los oratorios, el Mesías de Händel. Y habíamos hablado que el periodo medio se caracteriza del barroco por el concierto grosso. El concierto grosso es unos solistas que son regularmente 2 o 3, violín y cello con el clavecín, se denomina concertino, que se enfrenta al resto de la orquesta, a la que se denomina ripieno. El maestro fundador de esto, Arcangelo Corelli. Antonio Vivaldi compuso gran cantidad de conciertos grosos, y los que nos han llegado hasta nosotros, que no lo reconocemos como concierto grosso hasta que nos dicen, mire, eso es un concierto grosso, son los brandenburgueses de Bach. Y eso da origen al concierto para un solo instrumento y orquesta. Y eso es porque empiezan a estudiar más personas música, aparecen más talentos, tienen, digamos, más cualidades técnicas, y al mismo tiempo los instrumentos se van tecnificando y produciendo mejor sonido. No Corelli,
Torelli, diferente a Arcangelo Corelli, a Torelli, y Carl Philipp Emanuel Bach fueron los que le dieron la forma que después pasó al clasicismo del concerto para solista y orquesta. Y las suites y partitas. Suite y partita es más o menos semejante. Es una pieza instrumental para uno o más instrumentos que consiste en una serie de piezas cortas o secciones denominadas danzas y que se repiten. Y esta es la mnemotecnia Paxok, que es el preludio, el alemán, del curande, el zarabanda, el burré, minueto o gavota y la giga. Bach tiene las suites para cello y las partitas para violín, pero es la misma cosa, suite que partita. Esa es una suite para cello de Bach. Y está la forma que dominó el siglo XIX, o por lo menos la primera mitad del siglo XIX, la sonata, que quiere decir sonara en italiano. Hay dos acepciones de sonata, la forma y la interpretación sonata que llamamos. La forma sonata quiere decir que el compositor expone dos temas en dos tonalidades distintas. La primera en la tónica de la obra. Entonces, concierto para piano en do mayor, pues hacen dos tonalidades, una en do mayor y la otra en re o lo que sea. La presenta y después las desarrolla. Esos temas pues van variando de acuerdo a la interpretación que le da cada autor. Después viene la recapitulación, en donde de nuevo se tocan los dos temas iniciales, pero en la misma tónica, y después viene la coda, con la cual es el final. Coda quiere decir cola en italiano. Esa es la forma sonata. Autores grandes, y hay otro perdón casi que arrodillado de dedicarle 5 segundos, 10 segundos a estos grandes maestros. Importancia de Claudio Monteverdi es la que le dice a sus colegas maestros: hay que salir a la calle a mostrarle la música a la gente. Vivaldi, pues todos lo conocemos, el monje rojo, director de coro, 10.000 conciertos, pero hay que anotar que lo rescató Bach. Él estaba en el olvido hasta que Bach rescató las partituras y tuvo gran influencia en Bach. Domenico Scarlatti, las primeras sonatas formales para piano, hijo de Alexander Scarlatti, el papá de la ópera napolitana. Arcangelo Corelli, profesor de Vivaldi y el inventor del concerto grosso. François Couperin, el que lleva el clavecín y establece el sistema francés del clavecín. Georg Friedrich Händel, el alemán londinense, todos lo reconocemos por el Mesía, música para los reales fuegos artificiales del agua, muy exitoso en Inglaterra. Jean-Baptiste Lully, nada menos y nada más que el compositor de Luis XIV en Versalles. Henry Purcell, inglés, compositor bajo el mecenazgo de Carlos II, compone mucho porque hubo una reacción a ese republicanismo absoluto de Cromwell, que abolió las artes y renacieron con Carlos II. Dietrich Buxtehude, muy olvidado, danés, su mayor importancia es la gran influencia en Bach. Bach recorrió como 3 semanas a pie media Alemania para llegar a conocerlo. Jean-Philippe Rameau, francés. Giuseppe Torelli, la importancia del violín como instrumento solista, y Georg Philipp Telemann, el más prolífico de todos los compositores. Y mire lo simpático, es conocido por la famosa Tafelmusik o música de mesa, es decir, hace 500 años existía la música para planchar. Y terminamos el periodo barroco con el más grande de los grandes, Johann Sebastian Bach, Kapellmeister de la Capilla Santo Tomás de Leipzig durante 27 años. Nosotros tenemos un Johann Sebastian Bach colombiano. Bach quiere decir arroyo, entonces nosotros tenemos a Yo Arroyo. Beethoven decía, no es un arroyo, es un océano. Es el gran maestro y nos dejó la herencia del clave bien temperado, el arte de la fuga, cantatas, oratorios, sonatas, etc. Para anotar en 10 segundos que toda su vida giró en torno a su religiosidad.
El periodo de transición entre el barroco y el clasicismo lo dieron sus dos hijos, que fueron muchísimo más famosos en vida que su padre. Carl Philipp Emanuel Bach, que establece el modelo de concierto, y Johann Christian Bach, que es el primero que empieza a popularizar el piano como tal, no el clavecín ni el clavicémbalo, sino el pianoforte, que ya vamos a ver cómo es. Johann Stamitz, su importancia está en que en Mannheim había muchos músicos, había mucha plata y había muchos músicos. Entonces él empezó a hacer crecer la orquesta barroca de 9, 10, 30 compositores a la orquesta de Beethoven de 80. Christopher Willibald Gluck, que introduce la verdadera ópera alemana, Karl Dieter von Dittersdorf, que tiene lo pongo porque tiene una muy bonita ópera que se llama Doctor una Apotheker, el farmacéutico, Muzio Clementi, que es el que le da la forma definitiva a la sonata, y dos personajes que ya nos introducen al clasicismo. Antonio Salieri, que no era tan mala persona como lo pintan en la película Amadeus, multifacético, compuso de todos los géneros, muy amigo de José II, de Mozart y de Beethoven. Y Luigi Boccherini, el italiano madrileño olvidado, compuso sinfonías y los conciertos para cello y los quintetos para cuerdas y guitarra son muy lindos. ¿Cómo se transformó esta música dentro de una habitación? Porque ya lo habíamos visto, la peste echó los músicos de la calle y los metió a los castillos. Pero entonces los músicos empezaron como a profesionalizarse y a atraerse mutuamente y empezaron a tocar en pequeñas salas, y esa es la Kammer Music o música de cámara, en donde puede haber hasta 30 músicos, pero en general son de 2 a 9 músicos, puede o no tener cantantes, y donde la diferencia básica con la música orquestal es que no hay un director y cada músico tiene una parte específica. En la orquesta grande, pues los violines tocan todos iguales, la segunda, las violas igual, etcétera, etcétera. Como decíamos, en el siglo XVIII hubo un crecimiento económico, se dio por finalizada el movimiento del racionalismo del siglo de las luces, cuya conclusión no fue ni nada menos sino la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Y empezó el gusto musical verdadero. O sea, a mí me gusta la música, porque antes la única música que uno podía oír era cuando iba a misa, porque uno no tenía plata para entrar a la música de cámara. Y entonces eso hace que empiecen a salirse de esa cámara, de la música de cámara, a la música más grande orquestal. Y el piano fue el instrumento básico, y desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII hasta mitad del siglo XX, no era la guitarra, era el instrumento musical de cada casa. ¿Por qué ya no lo es? Primero, porque es muy costoso, y segundo, porque empezó la radio, las grabadoras, los sistemas de grabación. Hoy en día pues no hay que tener un piano en la casa. Música de cámara. Bueno. Y esto es, ahora ya no es la forma sonata, sino las sonatas. Las sonatas son interpretaciones de música de cámara que lo puede hacer desde un piano solista hasta digamos, sextetos, quintetos, que son, digamos, el número grande de músicos que pueden caber en un espacio pequeño. ¿Y cómo se denomina? Cuando es para un solo instrumento, regularmente es para piano. Cuando es dos, que es el piano con otro instrumento, se denomina por el instrumento. Cuando son tres, pueden ser las 3 cuerdas o 2 cuerdas y el piano, y así sucesivamente. Puede haber de vientos, puede haber de cobres y puede haber de vientos y cuerdas.
Entonces ya vimos cómo es la sonata como forma de composición y como forma de interpretación. Todo esto se mezcló para darle origen al clasicismo. El clasicismo es muy cortico, solamente tiene estos 80 años, de 1750 cuando muere Bach a 1830 cuando muere Beethoven. Se deja el contrapunto barroco, se busca que haya un estilo como más ordenado, más elegante, haya una proporción mayor entre los instrumentos de la orquesta, y los escritores, artistas, filósofos, no solamente los músicos, se inspiran en formas del periodo clásico griego y romano, por eso se les dice clásicos. Como decía, empieza con el fin del siglo de la iluminación europea, donde la razón triunfa sobre la superstición y la ciencia sobre la fe ciega. Y es la primera escuela vienesa. Los clásicos solamente son 3: Haydn, Mozart y Beethoven. Haydn, el profesor, el maestro, un tipo muy serio, muy juicioso, muy querido, establece definitivamente la sonata y la sinfonía y es el padre del cuarteto de cuerdas. Y después viene de los más grandes de la historia, el niño prodigio, uno de los pocos compositores que fue absolutamente exitoso en cualquier género que tocó, en todos los géneros para los que compuso. Y es el maestro de la música concertante. Haga de cuenta, sus sinfonías es un concierto grosso a lo grande. Compuso sinfonías, misas, conciertos, sonatas, cuartetos, óperas. El genio. Y esa es la sinfonía concertante Mozart. Bello. Perdón. Solamente para anotar, ustedes van a oír que a veces los compositores cuando los mencionan tienen unas siglas. BWV quiere decir los archivos de las obras de Bach. Y eso fueron después estudiosos, eruditos, editores, inclusive músicos, historiadores que recolectaron las obras y las reunieron en un catálogo. El catálogo de Mozart es con la letra K por el señor Köchel. Y estas son 41 sinfonías conocidas por nombre: la 40, la Hafner, la Júpiter, las 22 óperas, las bodas de Fígaro, Don Juan, la flauta mágica, etcétera, la misa de coronación, el famosísimo Requiem, conciertos. Y eso abajo es una partitura original de Mozart. Lo pongo solamente para que observen que ni una sola corrección. A él le fluía la música, era absolutamente natural, genio total. Bueno, ya habíamos puesto algo de Don Giovanni. Y viene el que le da la transición del clasicismo al romanticismo, el más grande artista de su época, artista porque interpretaba, improvisaba, componía, enseñaba, producía y era un empresario. Y como lo dije la vez pasada, los artistas de hoy en día cobran derechos de autor gracias a Beethoven. Muy sufrido. El hombre no era bien plantado, el hombre no era simpático, no tenía esa facilidad que tenía Mozart de relacionarse con la gente. Sufría, mire una partitura de él, tachaba, rayonaba, cada letra era como con la sangre, pero fue un visionario de la música y era un humanista consumado. Siempre persiguió a través de su música buscar la igualdad y la libertad de todos los pueblos. Y eso lo resume en la novena. Beethoven tiene 3 periodos de joven, absolutamente clásico, siguiendo los parámetros de Haydn y Mozart. Después viene el romántico y ya le empieza a
hacer esa, digamos, tránsito entre ese modelo que establecieron los anteriores y una música que él se inventó, que en donde expresaba emoción. Entonces empieza el romanticismo con él y él tiene un periodo tardío en donde es absolutamente un profeta. La música, y lo dice, mi música no es para estos tiempos. El cuarteto de cuerdas, ¿por qué le dedico yo más esta diapositiva? Porque el cuarteto de cuerdas es cuando el compositor se desnuda y deja ver su interior. La música orquestal sinfónica es como la ropa del domingo para que lo vean, pero para que le vean el interior está. Y todos los críticos musicales, no estamos hablando de cuál es mi compositor favorito, pero los críticos musicales, los conocedores dicen, es lo más difícil de componer un cuarteto de cuerdas. Y con los cuartetos de cuerdas de Beethoven se llevó a la cúspide de la música clásica y la música de cámara específicamente. Tanto es así que no hay muchos cuartetos de cuerda en el siglo XIX porque los amedrentó. La gente decía, yo no voy a componer un cuarteto porque yo no puedo superar a Beethoven. El primer violín dirige y toca las notas más altas y las más difíciles. El segundo violín a veces toca con el primero o con la viola. La viola pues tiene los registros medios, suaves, como un contralto, y el violonchelo las notas bajas. Usualmente el cuarteto, y Beethoven también rompió esa tradición, pero usualmente tiene 4 movimientos. El primero allegro en forma sonata, el segundo un lento andante o adagio, y un tercer movimiento rápido. Bueno. Esto puede ser el Dream Team en la historia, el mejor Dream Team jamás reunido en la historia de la música. Alguna vez se reunió en Viena un cuarteto de cuerdas. El primer violín era Hans-Dieter von Dittersdorf. El segundo violín, a él no le gustaba estar de primero, él era muy modesto, muy serio, Haydn. La viola, Mozart, y el cello, Johann Baptist Bachal. Después de esto, pues yo creo que no. Pero indudablemente el instrumento del periodo clásico fue el piano. Antes era, como ya lo habíamos visto, los 2 instrumentos de cuerda, el clavecín y el clavicémbalo, y hasta que llegó este señor Bartolomeo Cristofori en Florencia al principio de los 700, en donde empieza a convertir la tecla, lo que impacta la cuerda no en el metal del clavecín, sino forrada de fieltro. Entonces se le llamó gravicémbalo de cola, porque era como el clavicémbalo, que tocaba desde las tonalidades suaves hasta las fuertes, entonces se llamaba gravicémbalo de col piano e forte, piano es suave en italiano. Después se le denominó pianoforte, y pianoforte fue en la época de Mozart, ¿no es cierto? Y después se quedó como piano. Piano quiere decir suave, pero pues de suave, Ave María, como lo tocaba Beethoven. Ese es Mozart tocado en un pianoforte de su época. Y la diferencia entre pianoforte y el actual es que Beethoven le daba tan duro que le tuvieron que poner la caparazón externa en metal. Antes era de madera, lo que va dentro de lo que soporta las cuerdas. Bueno, muy complicado, muy complicado. Las cuerdas se golpean por martillos cubiertos de felpa a través de una serie de palancas. Las notas altas tienen 3 cuerdas, las medias 2 y las bajas 1, y tiene 3 pedales para modificar el volumen y la duración de cada tono. ¿Y cómo evoluciona? Lo que se llama el gran piano no es por el tamaño, el gran piano se llama por la forma de su cola. Hay de gran cola,
que es el piano de concierto que puede tener hasta 3 metros y pesar algo más de media tonelada. Y eso está por el más barato de la casa Steinway vale $250,000 y de ahí en adelante. Y están los pianos verticales. A mi manera de ver, por supuesto, guardando respeto y sin subestimar a ningún otro instrumento, el piano es definitivamente el rey de los instrumentos. Y hablando de instrumentos, ¿cómo se organizan? Así se organiza. Hay muchas formas de organizar la orquesta, depende de la tradición orquestal de cada una individualmente y del director, por supuesto. Esta es la forma en que a mí me parece más atractiva. Los violines a la izquierda, los primeros, los segundos enfrente, las violas a mano derecha, los chelos, más atrás los contrabajos, las maderas, después los cobres y después la percusión. ¿Qué es una orquesta? ¿Qué es la diferencia entre filarmónica y sinfónica? Es lo mismo. Antes se llamaba la filarmónica como los amantes, los hijos de la armonía, los hijos de la música, eran aficionados, pero hoy en día se denomina por ciudad. Las filarmónicas pertenecen a la ciudad, la Filarmónica de Bogotá, la de Boston, la de Nueva York, la de Berlín, la de Viena, etc. Y las sinfónicas, que era, vamos a reunirnos para interpretar sinfonías, los músicos profesionales eran los que ganaban plata antes. Hoy en día se prefiere denominar sinfónica a las nacionales, la Sinfónica Nacional de Colombia. Los que tienen oído se podrán ver que la mayoría de esos ejemplos son Beethoven. ¿Quién es el concertino? El concertino es el primer violín, es el delegado, es el capitán del equipo, el delegado del entrenador, que es el director de la orquesta, para que organice, es el que sale antes de que salga el director y le da el tono en que se va a tocar el concierto, es el que le dice a los primeros violines: maestro, vamos a tirar primero para abajo o para arriba la pasada del arco, etcétera, etcétera, y es el que hace los solos difíciles cuando la orquesta así lo requiere, la composición lo requiere. Bueno, no voy a detenerme porque todos, pero esa es la forma de composición de la orquesta sinfónica. ¿Y para qué hicieron la orquesta sinfónica? Pues para tocar sinfonías, ¿no es cierto? Las sinfonías, ¿qué es una sinfonía? Es una composición para una orquesta en 4 movimientos. Beethoven también rompió esa tradición. Beethoven hizo la sexta con 5 y antiguamente, pues Haydn y Mozart, que hicieron entre los dos casi 150, eran de 20 a 30 minutos. Beethoven con la tercera rompió la tradición y especialmente con la novena, más de 90 minutos. El Mahler hizo 2 o 3 sinfonías de más de 100 minutos y uno de hace 100 años, Darius Milhaud, hizo una de 3 minutos. Anteriormente, Mozart y Haydn utilizaban orquestas de 30 a 40 músicos, Beethoven empezó a utilizar de 80 a 100 y hay una que se denomina la Sinfonía Militar de Berlioz que necesita 200. Siempre, pues en general, no siempre, en general tienen 4 movimientos. El primer movimiento es en forma de sonata, usualmente en un allegro. El segundo es una melodía lenta, andante o adagio. Por favor, háganlo. Óiganse el segundo movimiento de la tercera de Beethoven, pero muy, muy especialmente el segundo movimiento de la séptima, para que sientan cuál es el ritmo de un andante. El segundo movimiento de la séptima se llama la marcha fúnebre porque parece que fueran cargando un ataúd. El tercer movimiento es de un ritmo terniario, que puede ser un scherzo, una danza, un minueto, y el cuarto vuelve a ser rápido, rondó, que puede ser tocado en forma de sonata.
La BBC de Londres hace unos años hizo una encuesta entre más de 150 directores de primer orden en todo el mundo. Les dijo, no cuál es la más bonita, no a cuál le gusta más, cuál es la más interpretada, no. Las 10 sinfonías más importantes en la historia de la música. La número 1, la Heroica. ¿Por qué? Porque rompe la tradición sinfónica de Haydn y de Mozart. La número 9, porque es la primera en poner coros. Después está Júpiter, la novena y la segunda de Mahler, que tiene 3, la cuarta de Brahms, que tiene 2, la de Berlioz, la fantástica, la Brahms, la primera, que es llamada la 10ª de Beethoven, porque es igualita a una de Beethoven, Tchaikovsky con la 6ª y Mahler con la 3ª. Esos son los primeros acordes de la 3ª de Beethoven. Qué bueno. Y empezamos la transición, ya terminamos la transición de Beethoven del clasicismo mozartiano y haydniano al romanticismo. ¿Cuál es la diferencia entre el clasicismo y el romanticismo? El primero, inspirado en la ilustración, en el racionamiento, ya no más la fe, sino la razón. No, el romanticismo dice, ¿qué cuento de razón, maestro? Hay que componerle a la naturaleza, a la poesía, a la mitología, al corazón. El clasicismo enfatiza en la elegancia, el romanticismo en la expresión de la emoción. En el clasicismo, pues es la cúspide de la sinfonía, la sonata y el cuarteto de cuerda. En el romanticismo aparecen otros, como por ejemplo el poema sinfónico. En el clasicismo, todavía a pesar de los conciertos grandes de Beethoven y de Haydn y de Mozart, pues eso era muy reducido a los mecenas. En el romanticismo se sale a la calle y empiezan los conciertos en donde la gente grita, se desmaya, aplaude, etc. Representantes, Paganini, ya vamos a ver por qué es tan importante. Schubert murió de 32 años y ustedes no se imaginan todo lo que compuso. Conciertos para piano, sinfonías, etcétera, etcétera. Héctor Berlioz, con su Sinfonía Fantástica, es el gran expositor del género programático. Yo compongo describiendo un hecho o un evento. Chopin, el pianista polaco de mucha influencia en Europa. Verdi, muy reconocido como el gran patriota italiano, porque su música lo utilizaron los partisanos cuando reunieron toda la península, toda la bota itálica. El Requiem de Verdi, todas sus óperas, Otello, La Traviata Ida. Liszt, el gran virtuoso del piano. Lo pongo como transcripcionista porque una tarea que les queda, y yo la tengo gracias al doctor Meléndez, las 9 sinfonías de Beethoven transcritas a piano por Liszt, y lo pongo como el gran rockstar del siglo XIX, porque con Paganini y Strauss fueron los primeros en hacer los conciertos en donde la gente realmente, como hoy en día, habían histéricos. Y bueno, Johann Strauss, hijo, el papá peleaba mucho porque no quería que el hijo compusiera y no compitiera con el papá, pero el hijo pasó a la historia como el gran compositor de los valses, que son danzas del sur de Alemania, Bohemia y Austria. Brahms, el gran alemán del romanticismo, compone para todo, muy bello. Y Wagner, el loco del Wagner, tiene cosas que uno no entendería que un tipo tan elitista como él lo pudiera hacer. Wagner democratiza la presentación de la música. Él dice, yo no puedo tener un tercer palco en el tercer piso de una ópera italiana sentándome en el tercer asiento donde uno no ve nada. Dice, la música es para todo el mundo. Entonces, él solamente tiene una platea y dice, yo no vine a ver músicos, yo vine a oírlos. Entonces, entierra a los músicos en el foso. Y él hace énfasis en el arte total. Él compone básicamente óperas, las óperas alemanas, el Anillo, lo que llega a componer a través del Tristán e Isolda, el Orlales Errante, las Valquirias y Frido y el Anillo de los Nibelungos. Otros representantes del romanticismo, Richard Strauss, Giacomo Puccini. La importancia de Puccini es que los personajes de las óperas son del día a día, el que usted se encuentre en la esquina. Giacomo Rossini, el Barbero de Sevilla, Guillermo Tell, Camille Saint-Saëns, francés, y el romanticismo termina
con Mahler, con quien también culmina la época de las grandes sinfonías. Mahler es de donde hoy en día es la República de Eslovaquia, en la Bohemia, gran compositor, director loquísimo, eso es una caricatura de la forma en que él dirigía. Y el gran forma musical orquestal del romanticismo es el poema sinfónico, en donde hay una composición grande para la orquesta de un solo movimiento, programática. Es decir, yo quiero que la gente piense en un evento, en una escena, en una obra pictórica, etcétera, etcétera, y el gran representante Franz Liszt. Y las piezas de carácter. ¿Qué son estas piezas de carácter? Sencillamente son piezas cortas para piano, en donde se quieren salir de esas cadenas de la sonata. Dicen, yo quiero componer que no me restrinja la forma sonata. ¿Y quién es el primero? Pues Beethoven. La bagatela más famosa de todas, la de Beethoven, la pieza para Elisa. Describe formas de emoción, estado de ánimo, sentimiento, y pueden ser de estas variadas formas. Caprichos, estudios, fantasías, nocturnos, preludios, rapsodias, sketches, etcétera, etcétera. Pero básicamente pieza de carácter quiere decir ya no vamos a obedecer ni a la forma ni a la estructura sonata. Y después, de manera simultánea aparece un movimiento nacionalista, muy paralelo al romanticismo, porque el romanticismo, aparte de un par de franceses y un par de italianos, fue un movimiento eminentemente alemán. Entonces vienen estos países en donde dicen, no, maestro, yo ya no quiero estar bajo el yugo de la forma de composición alemana, yo quiero interpretar cosas que están dentro de mi pueblo. Y básicamente son los rusos, los checos, los españoles, los noruegos y los húngaros los que empiezan con este movimiento nacionalista. Los primeros, los rusos, denominados los bueyes, el gran puñado o el grupo de los 5 en San Petersburgo, que toman ritmos de las canciones rusas, danzas cosacas, y lo ponen en forma orquestal sinfónica. El fundador y primero, Balakirev, con su primera sinfonía rusa, Modesto Mussorgsky, cuadros de una exposición, la ópera Boris Godunov, los cuadros de una exposición es tal vez uno de los, yo pienso que con la sexta de Beethoven es uno de los ejercicios programáticos más representativos de la música. Si usted ve los cuadros y oye la música, cree que sí piensa que el hombre está describiendo el cuadro. Después Borodin, que era originalmente químico, la ópera en las estepas de Asia Central. César Cui, que era más crítico que compositor, pero quedó con varias obras. Y finalmente Nikolai Rimsky-Korsakov, todos conocemos Sherazade, El Capricho Español, etc. A pesar de que Tchaikovsky no está incluido dentro del grupo de los nacionalistas, hombre, uno no puede desconocer que es el más grande de los compositores rusos del siglo XIX, el padre del ballet, compuso sinfonías, conciertos, etc. Los nórdicos, Edvard Grieg, muchas cosas especiales, pero básicamente nos queda el Opus 16, la ópera Peer Gynt, considerada como una epopeya nacional, y Jan Sibelius, finlandés, que como para variar compone la Sinfonía Finlandia en protesta contra los rusos que querían invadir Finlandia. El concierto para violín de él es muy bello. Él es recordado históricamente porque era narcisista, era muy vanidoso. Cuando le salió la primera cana se tusó para que no le vieran las canas. Este es el Opus 16 de Grieg. Están los checos. Bedřich Smetana, que le compuso a su país, a su patria, Mablast, a su río, al río que discurre, y Antonín Dvořák, que tiene
música excepcional, tanto de orquesta como de cámara, sinfónica como de cámara, pero que no es reconocido por lo que realmente él hizo en la historia de la música. Él vivió en Nueva York unos años y fue el primero en reconocer el ritmo de la música afroamericana y el primero en tratar de introducirlo dentro de sus obras. Eso es hermoso, eso es cantándole al Moldava. Bello, bello, bello. Gabriel Fauré, que tuvo una gran influencia en Francia, en toda la educación musical francesa, tanto es así que es el único compositor francés a quien el Estado le dio un funeral de Estado. Erik Satie, es importantísimo que oigan a Erik Satie, porque ya es el que da el anuncio de lo que viene con la música moderna. Su piano es completamente distinto al piano romántico o al piano beethoveniano. Bello, como el puntillismo de los pintores. Están los españoles, por supuesto. Uno subestimado, Felipe Pedrell, compuso para todos los géneros, pero reconocido como el que empezó con la música moderna española. Isaac Albéniz, por supuesto, Albéniz. Enrique Granados, Manuel de Falla con su Amor Brujo. Acuérdense el Amor Brujo, con eso se inauguró el Mundial del 82 en España. Aparece el primer norteamericano, Edward McDowell, un concierto para piano, la suite moderna, la suite india, y Edward Elgar. Yo les voy a poner esta pieza y ustedes van a reconocer que no hay nada más británico que esto, que se llama Marcha de Pompa y Circunstancia. Tienen que oír también el concierto para cello, que es de un sentimiento hermoso. Pero díganme si no es pomposo, como lo describe el título de la obra. Y finalizamos con la música moderna de 1900, perdón, no finalizamos. La música moderna, acuérdense, es la era de los ismos: impresionismo, expresionismo, atonalismo, serialismo, el más famoso de todos, el dodecafonismo y el neoclasicismo. Los franceses empiezan con esto. El padre de la música moderna, inspirado en parte por Erik Satie, es Claude Debussy. Preludio a la siesta de un fauno. Está Edgar Varese, importantísimo porque fue el primer compositor de música clásica en componer con instrumentos electrónicos. Eso es Preludio a la siesta de un fauno. Bello. Maurice Ravel, que desafortunadamente es conocido solamente a nivel popular con su bolero, pero compuso para el concierto, para la mano izquierda, Pavana para una infanta difunta y una gran cantidad de obras bellísimas. Olivier Messiaen, que tiene algo sublime que es el Cuarteto para el Fin de los Tiempos. Francis Poulenc, Pierre Boulez, y yo tengo que pedir más disculpas. No es subestimar, sino que la historia no la ha reconocido como han debido ser, y es la primera gran compositora que a manera individual y con apellido propio, no como Clara Schumann, aparece en la historia de la música, que es Ethel Smith, inglesa. Está Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten y Michael Tippett como los ingleses. Y por supuesto, los modernos rusos, monstruosos todos. Igor Stravinsky, heredero del ballet tchaikovskiano, con Sergei Diaghilev establecen una compañía de ballet que
lo populariza por todo el mundo en la época de los 20, hace 100 años, la consagración de la primavera, el pájaro de fuego, y Sergei Rachmaninoff con su concierto número 2 para piano, la Rapsodia sobre un tema de Paganini, una cantidad de obras bellas. Ese es el primer movimiento del concierto para piano número 2. Y después vienen los sufridos. Sergei Prokofiev no tanto como Dmitri Shostakovich. ¿Por qué digo sufridos? Porque les tocó pelear contra Stalin, que era un animalazo del nivel de Hitler, pues, que no podía entender que habían composiciones más allá de los rusos del siglo antepasado. Sergei Prokofiev, Romeo y Julieta, Pedro y el Lobo, que es una obra para niños bellísimo, ballets, etc. Dmitri Shostakovich, que compone esto para pegarle a Stalin, una ópera que se llama Lady Macbeth de Senk, y para que quedara en la historia, compone a las víctimas del fascismo y de la guerra, cuarteto para cuerdas. Es violento. Ese es. Americanos, Charles Ives y Aaron Copland con La primavera de los Apalaches. Y el más conocido, el más popular de los modernos americanos, George Gershwin, que recoge lo que trató de establecer Dvorak y es el compositor que finalmente puede fusionar toda esa herencia afroamericana en el jazz con la música clásica y compone la hermosa obra para piano Rapsodia en Azul y Un americano en París. Solamente las tres ritmos afroamericanos que han llegado a nuestro tiempo. Lo que se llamaba el catwalk, que era una danza con unos pasos exagerados, pero es la única forma en que los negros tenían para burlarse de sus amos. El ragtime y el jazz. Ese es Rhapsody in Blue. Y está la segunda escuela vienesa, que está dada por tres compositores originados en la teoría de Arnold Schoenberg, que es lo que se ha denominado como el dodecafonismo o serialismo, que es sin escalas mayor y menor, las 12 notas todas por parejo. Supremamente complicado. Con sus dos alumnos, Anton von Webern y Alban Berg. Están los dos húngaros que han trascendido hasta nuestros días, Béla Bartók y Zoltán Kodály. Y no puedo retirarme de la modernidad sin mencionar dos latinoamericanos, Heitor Villalobos con sus baquianas brasileras y Alberto Ginastera. Van a oír un ejemplo de no los que conocemos para guitarra, sino para otros instrumentos de las baquianas brasileras. Música moderna, indudablemente. Claro, por ahí podríamos poner Astor Piazzolla, etcétera, etcétera, pero bueno. Y finalizamos con la música contemporánea del 50 hasta la actualidad. Tal vez los que están en letra inclinada, los más que nos han llegado los nombres, Aram Khachaturian, Karl-Heinz Stockhausen, que es el de la foto, que empieza a componer solamente electrónica, y tal vez uno de los más reconocidos en los últimos años, Phil Glass.
la danza del sable de Aram Hachaturian. Y no puedo terminar sin hacer un homenaje a las damas que han sido un poquito subestimadas, no solamente a través de la historia de muchas cosas, sino especialmente en la música clásica, que hasta yo creo que la segunda mitad del siglo XX fue exclusiva dominio de los hombres. Y para recordarles este listado de grandes compositoras, bueno, ¿y quién es el que maneja todo esto? Es el director. El director de orquesta antiguamente era el Kapellmeister, que era maestro de capilla textualmente, que era un músico prestigioso y virtuoso, que no solamente era compositor, sino que dirigía a los cantores e instrumentistas, básicamente de música sacra en las iglesias y en el recinto de la corte, música profana. Y eran básicamente financiados por los mecenas. Todos estos pasaron por ser Kapellmeister: Palestrina, Bach, Telemann, Händel, Scarlatti, Salieri, Gluck, Haydn, von Weber, Wagner, Dietz von Dittersdorf y Beethoven. Por un corto periodo en Bonn heredó el asiento de Kapellmeister de su abuelo. Hasta que esto evoluciona a ser el director de orquesta. En alemán, Dirigent; en inglés, el conductor. Es el que dirige la orquesta. Le da forma a una interpretación musical. ¿Y cuáles son las características? Tiene que hacer que la orquesta sea precisa, es decir, que todo el mundo toque la misma nota en la misma tonalidad. Que se forme un ensamble, es decir, que todos la toquen juntos. Le da el tiempo y la dinámica, es decir, la velocidad y el volumen, y el fraseo, la calidad del sonido, el balance. En última, le da el estilo, que es el carácter global de la orquesta. Uno ya empieza a decir, uy, esta es la de Berlín, esta es la de Viena, esta es la de Nueva York, para de contar. ¿Qué necesita un director de orquesta? Dos características: el oído, en inglés el pitch, que puede ser absoluto. No es obligatorio que tenga un oído absoluto, ideal que lo tuviese. Y el ritmo o beat, que es la unidad de tiempo, un impulso rítmico, sentido, entendido o indicado con un gesto físico, que puede ser con la mano o una batuta, que debe ser regular, repetido y variable en su intervalo. Es la característica sine qua non de un director de orquesta. En general, si ustedes ven los videos, deben percibir que el director de orquesta va una fracción de segundo adelante. Es decir, cuando da digamos, el impulso hacia abajo, pues es decir, a la fracción de segundo la orquesta hace el impulso. Hay varias formas: en 2, en 3 y en 4. Ya lo habíamos mencionado hace unos meses. Esos son mis directores favoritos. 4 ya no existen. Carlitos Kleiber, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein y Claudio Abbado, y sigue vivo Daniel Barenboim. Y los dos latinoamericanos, colombiano Andrés Estrada Orozco y Gustavo Dudamel. La diapositiva solamente es para recordarles la importancia de la educación. Andrés Estrada salió de la Red de Escuelas de Música de Medellín y Gustavo Dudamel de la Orquesta Juveniles de Venezuela. Y por supuesto, otra vez un homenaje a todas estas mujeres que hoy en día adornan y engalanan los podios de las grandes orquestas en el mundo, y que nosotros las tenemos desconocidas y subestimadas. Y solamente una diapositiva: que nosotros en nuestro medio tenemos compositores e intérpretes de música clásica muy prestigiosos y con mucho mérito. A mí me da pena, les quiero mostrar mi bibliografía, que es muy básica. Si yo pudiera recomendarles un solo libro de estos, les recomendaría el que estoy señalando con la flecha. NPR es National Public Radio, que es la emisora nacional, la radio nacional de los Estados Unidos. Es absolutamente increíble la sencillez con la que se describe qué es una sonata, qué es un concierto, qué es una orquesta, los compositores, etcétera, etcétera. Se lo recomendaría. Y no me queda más que agradecerles por su enorme paciencia y todo el tiempo aquí conmigo. Muchísimas gracias.
¿Qué pasó? No estoy oyendo Doctor nada. Rodrigo, excepcional Hola, su, Rodri. su presentación. ¿Escucha? Muchas gracias. No, qué Aplaudo pena. sus conocimientos de música. Y además de eso, me gustaría tener una grabación de este compendio que nos mandó. Muchas Pero gracias. claro, con mucho gusto. Hombre, don Jairo, usted que es más buena persona conmigo, hombre. Excepcional. Gracias. No, Y ya me muchas puse la gracias. camiseta del campeón, ¿no yo? ¿Pero de cuál campeón? Ah, bueno, Francia. sí. Sí, porque Pensé usted que, me criticó al comienzo y ahora le digo cuál es el campeón. Para mí bueno, es Francia. puede ser, sí. Está jugando muy bien, muy bien. Bueno, doctor Rodrigo, muy agradecido y sorprendido con el conocimiento que tiene usted de la música. No, no, no. Estoy muy impresionado con tanta información que tiene usted. Lo No. felicito de todo corazón en nombre de todos. No, tiene que darnos como una receta de qué es lo que hay que escuchar, porque es que hay tanta bibliografía, tanta discografía que uno no tiene idea de cómo tener una pequeña muestra de música clásica que es tan bella. Yo tengo alguna música, pero no sabe uno toda esa descripción que usted hizo. Me encantó, les cuento que lo digo de todo corazón Ah, y muchas ojalá gracias. que podamos tener otra más adelante de los Beatles o del Ah, jazz, ¿sí? Que es tan interesante también y que es una prolongación también de todos estos músicos que salieron. Me encantaría que pudiéramos hacer sí. otra charla de Y estas. Me imagino hay que un usted tema también. que, repito, sin menospreciar ningún género musical, pero nosotros vivimos bajo el acoso comercial de la música del vallenato, la música tropical, y nos olvidamos que existe la música andina de cuerdas, que es muy bella y es muy linda. A mí me gustaría que ustedes, no veo aquí al señor Borja, hombre, que nos contaran la teoría y nos dieran ejemplos de lo que es el bambuco, la guabina, etcétera, etcétera. Eso sería porque, mire, ya nos han hablado de vallenato, de música tropical, hemos tenido pues la visita de varios músicos de ese género, pero yo creo que desconocemos un poquito la música andina que es tan linda. Andina me refiero a nuestra cordillera andina colombiana. Hay una representante ahorita, pues toda la vida, que es esta señora Ruth Marulanda, que ¡Oh! pertenece a una generación de músicos de la época de Oriol Rangel, de Otón Rangel, de toda esa cantidad de músicos, de Jalvellano González, y ella es de las pocas que queda. Es una pianista extraordinaria y me gustaría, doctor Jorge y doctor Rodrigo, que de pronto pudiéramos hacer una charla con ella. Yo podría ser el contacto con ella. Yo tuve la oportunidad de grabar un disco de música colombiana con ella hace unos años, hace unos 4 años, y verla tocar o verla hablar de la música andina, como ustedes se refieren, es un placer escucharla a ella. La organizamos, Henry, para el 2023. Bueno, Sí, señor. Veo que hay dos personas pidiendo la palabra. Están Roberto Meléndez y César Arango. Roberto, adelante. Muchas gracias, César. Yo estoy impresionado con esta conferencia de Rodrigo. Creo que es una conferencia que se sale de todas las dimensiones previsibles. Es una conferencia que en un corto periodo de tiempo, apenas 1 hora y piquito, logra hacer un paseo por un espectro de la historia de la música
que se orienta, digamos, en una forma multidimensional. Se tocan rápidamente la cantidad de vertientes y la cantidad de hechos históricos que han definido el curso de la historia de la música. Detrás de esta conferencia hay un esfuerzo enorme y hay un conocimiento enorme de la historia de la música, muy bien plasmado en estas pocas diapositivas por Rodrigo. Yo quiero expresarle a Rodrigo mis más sinceras felicitaciones, mi admiración por este recuento que ha hecho y ojalá lo podamos seguir viendo en exposiciones sobre estos temas, porque son muchísimos temas los que él alcanza a tocar. Esto es apenas un abrebocas resumidísimo de todo lo que hay acerca de la historia de la música. Gracias, muchísimas gracias, ¿no? Y merecido totalmente. Al maestro Pava le cuento que con el doctor Meléndez llevamos, si no años, si no meses, varios años planeando una charla solamente de los cuartetos de Beethoven, no más con los cuartetos de Beethoven. Pero también nos queda pendiente la de Muddy Waters. Ah, claro, pero por supuesto. Sí, Muddy Waters, las aguas cenagosas, el comienzo del blues, ¿no? Yo creo que ahí queda ahí pendiente, pero bajo tu responsabilidad, Rodrigo. No, pero por supuesto. Bueno, Muchas bien, muy gracias, bien. Roberto. Felicitaciones, Rodrigo. Felicitaciones y muchas gracias por esta fantástica presentación. Muchas gracias, no, ni más faltaba. Impresionante, impresionante, impresionante. Muchas gracias, Rodrigo. Doctor Rodrigo, en este momento de tantas noticias, de dólar, de impuestos, de tantos problemas que tenemos, esto es un bálsamo de agua caliente para todos. Hablar de música, hablar tan rico, el nivel de escolaridad de la música clásica que yo tenía es muy bajo. Hoy creo que lo pude subir un poquito escuchándolo a usted. Muchas gracias. Y le cuento que esto es un esfuerzo, como decía el doctor Meléndez, creo que fue el que habló, me parece. Sí. Es un esfuerzo grande tener este documento que usted nos acaba de decir. Y como decía Jairo Nieves, me gustaría también tenerlo para después disfrutarlo y volverlo a escuchar. A don Jairo y a Henry Pava, mándenme el correo, yo se los mando el CIPE en correo. Mañana a las 9 de la mañana lo difundimos. Ya quedó Hola, grabado. Rodri. Hola, Cecita, ¿qué más? Venga, Rodri, no, yo quería también unirme al agradecimiento. Usted sabe que a mí me gusta muchísimo la música, muchísimo, pero yo soy un ignorante de la música clásica. Pero ese resumen que usted nos ha hecho, realmente aprendemos muchísimo y durante la conferencia he tenido dos sorpresas. Una, que ahorita les comparto 30 segundos. Imagínense que estaba por aquí Tomás y me dice, yo conozco ese señor Anthony Dvorak checo. Y yo, perdóname, ¿de qué me estás hablando? Me dice, sí, mira mi iPad. Y parece que en el colegio les están enseñando, inculcando, y entonces tienen su iPad, la novena sinfonía de Dvorak, el checo. Y yo, ahora le comparto 30 segundos de lo del iPad. Y lo otro, aunque yo soy un ignorante de la música clásica, ustedes saben que mi hijo mayor está en la Opera House en Sydney y pues es el único latinoamericano allá. Él sí sabe música, yo no. Y ahora les comparto también por el chat. Ellos lanzaron un disco allá, digamos, en dirección del hijo mío de música clásica, pero no este tipo de música clásica, sino música clásica colombiana, de las cumbias de antaño y todas esas músicas, y lanzaron un disco que ya se consigue en 4 continentes. Ahora les comparto eso.
Entonces, la novena sinfonía de Anton Dvořák se llama El Nuevo Mundo. El Y él Nuevo se la Mundo. dedica a América porque él estuvo viviendo unos años y él fundó, yo no me acuerdo si fue su mecenas, saluda una también. rica neoyorquina que lo llevó a Nueva York, a trabajar a Nueva York. Y entonces él compuso la novena, se llama así, Sinfonía del Nuevo Mundo. Sí, mire, le comparto esto 20 segundos. A ver si ahí se ve mi pantalla. Sí, perfecto. Espera un segundo. A ver si lo logro aquí en 2 segundos acá. Ese es el iPad de Tomás. Ese es el Nuevo Mundo de Dvořák, sí. Ese es el iPad de Tomás. Ah, ese Tommy, sí, solo le falta hacer el Santa Fe. ¿Ah? O sea, yo no sabía, pero interesante. No, buenísimo. Entonces, no, Rodri, de verdad, muchas gracias porque... No, a ustedes por su paciencia. No se le olvide mandarlo de... Espera a ver si yo lo pongo en el chat un segundito. Bueno, pero antes de terminar, muchas gracias, totalmente inmerecido. Esto es un tema que me gusta, sencillamente me gusta, pero mire, lo decía muy bien Henry Pava, en medio de toda esta situación caótica que nos embarga hoy en día. ¿Y dónde estamos? ¿En qué contexto estamos? En un contexto que lo dice su título de interés puramente académico, intelectual, sin ninguna pretensión de nada, y eso es gracias al liderazgo de Jorge Ramírez, que hizo el chat y ahí lo ha mantenido, y de Cristina, que es quien está detrás de puyarle a todo el mundo que esté pendiente, y de todos ustedes que comparten cantidad de cosas todos los días del chat. Y yo les tengo que decir, yo tengo que conocer a Támara, abrazarle, a darle un beso, porque Dios mío, todo lo que nos da Támara, huepucha. Rodri, abras el chat y todos ahí puse como la carátula del disco, ahí está, y la página de él donde, mira a ver si la logran abrir ahí, es una foto. A ver, ya lo mismo. En el chat. Fernando, pero en el chat de... El chat de ahí del Zoom. Cultural. No ha salido. Dice Olga Benavides, más de una persona o grupo político, es la última. No, pero yo muestra ahí, yo puse me to everyone, ahí debe estar. ¿Grupo de interés cultural lo puso? ¿O dónde? O en el chat de acá. En el chat del Zoom. Sí, claro. Aquí está, sí. Ahí está. Abran la foto. Abran la foto. Ahí la pueden abrir todo. Ese es el disco, y digamos lo interesante de eso es que, pues, Charlie, por iniciativa de él, reunió a varios australianos y montaron una orquesta, además como hobby, pero puso a los australianos a tocar cumbias con partitura. O sea, hay como 3 o 4 latinos, el que canta y eso, pero los demás son australianos, los que tocan los trombones, las cuerdas y todos son australianos. Ese es el disco. Oiga, me necesita cuánto, ese tornamesa me gusta, hermano. Ese es de Charlie allá en Australia. ¿Cómo será? ¿Cómo era? Sí. Bonito el diseño. Sí, muy bonito, muy original. Yo quiero unirme a ese agradecimiento a Jorge y a Cristina por la organización de este programa, que ya lleva una tradición bastante larga y supremamente importante, tradición de peso, que lo consolida ya como un hecho intelectual. Yo creo que dentro de todo el ambiente intelectual de médico y paramédico, llamémoslo así, de nuestra sociedad bogotana. Jorge, felicitaciones. Cristina, muchas gracias y felicitaciones. A Rodrigo, de nuevo, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y también a César, interesante haber mencionado la introducción de Dvořák, que con su sinfonía Nuevo Mundo es el símbolo de un gran problema
histórico de nuestra humanidad, que espero que en un futuro lo podamos analizar más detenidamente. Y además, pues todas esas vertientes modernas de la música que hacía vuelo de pájaro, digamos que ha habido un deterioro, como lo dijo al comienzo el doctor Jairo, fue, ¿no? Jairo Nieves. Ha habido una degradación de esa música y se ha resumido en el juego de unas pocas notas acompañadas de grandes exposiciones de concierto de luces y de ruido, y se ha masificado la cuestión de la música. Entonces, yo creo que esta exposición de Rodrigo cobra dentro de este espectro una importancia muy grande. Muchas gracias, Rodrigo. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, no, muy bien. Antes de cerrar este excelente reunión, vamos a anunciar nuestra próxima reunión, que es la número 142. Este año vamos a tener hasta la 143, que está para el 20 de diciembre. La 142 es un tema muy interesante y yo creo que de actualidad, y los invito a todos a que asistamos. Ser inmigrante latino en Estados Unidos. Quien nos va a dictar la conferencia, la charla, conversatorio, es María José Ramírez, quien estudió periodismo y comunicaciones en Estados Unidos, actualmente vive en Washington y tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y Estudios de Paz y Conflictos. Yo creo que va a ser muy buen tema. Va a ser la moderación José Luis Ramírez, que también vive en Washington. Todos invitados para el día 13 de diciembre, de hoy en 8 días, a las 6 de la tarde. Y bueno, para terminar esta excelente reunión, que vuelvo y repito, celebrando el Día de Médico, no con un tema médico, científico o académico, pero de la misma magnitud, como fue lo que nos acaba de presentar Rodrigo López, que estoy seguro que todos aprendimos muchísimo. Gracias, Rodrigo, por esta paciencia, este excelente conversatorio sobre breve historia de la música clásica para todos. Yo creo que este es un tema que da, como lo dijeron ustedes, 3, 4, 5, un día completo para hablar de todo esto. Y a todos los asistentes, Henry, Pava, muchas gracias por la moderación, que una persona de su nivel profesional en la música nos haya acompañado, y tomamos la idea de la propuesta para hacer en el 2023 una reunión cultural con las personas que nos mencionaste. Rodrigo, un minutico, ¿qué mensaje final nos dejas? No, que como todo lo hemos dicho, mire, estoy leyendo un libro que se llama La historia del mundo a través de 6 vasos. Uno de los vasos es el vaso de café. En orden cronológico es el de la cerveza, el del vino, el del café, el de los espirituosos, el del té y la Coca-Cola. El vaso de café, ¿qué quiere decir? Que mucho de la ilustración que hablaba del siglo de la ilustración se hizo en los cafetines, tomando cafecito. Los filósofos, los escritores, los pensadores se reunían alrededor de un café tomando café. Y es una tradición que desafortunadamente se ha ido perdiendo
y digamos, se ha convertido en estas reuniones por Zoom. Este es nuestro café, nuestro cafetín, donde se discuten cosas intelectuales. Ese es el mensaje, cómo cambia la humanidad, ¿no? Gracias, Rodrigo. Y por último, siendo las 8 p.m. en punto, me uno a las palabras de Roberto Meléndez de que estas reuniones tenemos que seguirlas preservando y lo más importante, además de pues conseguir buenos temas, buenos expositores, buenos coordinadores, importantísimo tener una buena asistencia. Entonces, por eso los invito a todos a que acompañemos en estas reuniones con la asistencia física, con comentarios, con preguntas, porque esa es la motivación para el conferencista, la persona que está al frente de la reunión, ver que hay una buena asistencia y al final que hay unos buenos comentarios con unas buenas preguntas. Muchas gracias. Deseo feliz noche, descanso y los espero a todos para nuestra próxima reunión, próximo martes 13 de diciembre a las 6 p.m. Bueno, buenas noches, que descansen. Chao, Gracias. buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Muchas Chao, gracias. hasta Gracias, luego, César. gracias a Gracias, todos. Gracias, Henry. Bueno, gracias, Hasta luego. Jorge, Gracias, doctor gracias, Jorge. Rodrigo. Gracias. Hasta luego.